En la ciudad de Nueva York hace algunas décadas había mucho crimen y el gobierno ahí se puso a estudiar qué estaba sucediendo porque no lograban controlar todo lo que estaba sucediendo del crimen y los asaltos. Y entonces encontraron una relación entre colonias que estaban en muy mala condición y en especial con vidrios rotos y el crimen. Entre más mala condición tenía la zona, más crimen había. Y entonces empezaron a invertir, en lugar de en policías, empezaron a invertir en componer los vidrios de las viviendas, a pintar las paredes, las banquetas, a mejorar, a poner con excelencia las colonias, y lo que lograron es que el crimen disminuyó. Y de ahí viene este principio o concepto de las ventanas rotas. Entre más ventanas rotas hay más crimen en una ciudad, y entre más excelente, menos ventanas rotas esté una colonia, menos crimen hay. Y esto es lo que te quiero hablar acerca de la excelencia, porque la excelencia en un lugar va a impactar cómo se comporta la gente en ese lugar. Yo no sé cómo esté tu colonia, pero a lo mejor si estás viendo mucho crimen, a lo mejor los vecinos no se hablan. ¿Y qué pasa si empiezas a componer y poner con excelencia todo el lugar, tus vidrios, la colonia, y de repente los vecinos empiezan a saludar mejor? ¿Te ha pasado que de repente tú te comportas de una manera, pero si te ponen en otro contexto excelente, te empiezas a comportar de una manera diferente? En una ocasión mi esposa y yo fuimos a Alemania de viaje y íbamos a tomar el tren para ir de una ciudad a otra, y llegamos ahí a una máquina, compramos nuestro boleto del tren, y teniendo el boleto caminamos hacia el tren y estábamos esperando que alguien nos pidiera ese boleto. Pero caminamos y nadie nos pidió el boleto hasta que entramos al tren, y nosotros estábamos sacados de onda. Nadie nos pidió el boleto, y entonces nos acercamos con alguien ahí, un local, y le dijimos el problema que teníamos, o el grave problema. Nadie nos pidió el boleto, y nos dijeron: no, es que aquí nadie pide el boleto. Aquí todo el mundo confía que tú compras tu boleto, ¿no? Y un paradigma, ¿no? ¿Te pasa eso? Que te ponen en otra sociedad, en otro lugar, y de repente te empiezas a comportar excelente, pero regresas a ese lugar de vidrios rotos y eres un desorden y eres un desastre. La pregunta que yo te hago es: ¿habrá vidrios rotos en tu vida? Por lo cual tu comportamiento o el comportamiento de los que están alrededor de ti no es el mejor de los comportamientos. Te hago esta pregunta: ¿qué sucede si tú empiezas a caminar en excelencia en la manera en que tú eres, te comportas, vives? ¿Será que eso empieza a tener un cambio, obviamente en ti, pero también en la gente alrededor de ti? Hoy te quiero hablar de la excelencia del reino. Y déjame comenzar con la definición de excelencia. Esta es la definición. Excelencia tiene que ver con esforzarse por lograr lo mejor y lo que está por encima del resto. O sea, la excelencia no es algo mediocre o del montón. Es algo que tú tienes que buscar, esforzarte, no viene solito. Nadie nace siendo alguien excelente. Tenemos que trabajar a llegar a ser excelentes. Nadie que ponga una casa en un momento es excelente. Tienes que trabajar para que sea excelente y luego para mantenerlo. Luego el mantenimiento cuesta más, ¿verdad? Mantenerlo ahí excelente. Pero es un esfuerzo que tú y yo tenemos que tener para lograr lo mejor y lo que está por encima del resto. Y esta es la excelencia del reino que tú y yo tenemos que buscar. La excelencia de nuestra vida, que como vamos a empezar a estudiar, es una excelencia que viene de adentro hacia afuera, no viene de afuera hacia adentro. Y para estudiar este tema quiero que vayamos al libro de Daniel. Si traes tu Biblia o tu teléfono con Biblia, o ahí lo vas a ver en la pantalla, Daniel capítulo 1. Si me pones el pasaje, déjame platicarte un poquito del contexto. El libro de Daniel está en el Antiguo Testamento. Y sucede 500 años antes de Cristo esta escena, este momento, y comienza Daniel 1:1 diciendo: en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Pero déjame explicarte un poquito lo que está sucediendo. Está llegando una disciplina de Dios para el pueblo de Israel. Y en la parte del reinado del sur, el pueblo de Judá, está ahí llegando un enemigo que es Nabucodonosor. Tú puedes decir Nabucodonosor, es como trabalenguas, ¿no? Para simplificarlo le vamos a decir Nabu, ¿no? ¿Sí? Llega el rey Nabu y entonces invade
Jerusalén y la conquista y se lleva cautivos a los judíos, a los de Jerusalén se los lleva a Babilonia, y es esto que empieza a suceder con estos 4 jóvenes. Dentro de ellos estaba el profeta Daniel, el joven Daniel. Entonces, pero mira lo que dice el versículo 2. El Señor permitió que Joacim, que era el rey de Israel, de Judá, cayera en manos de Nabu, ¿no? Entonces, o sea, Dios estaba en medio de esto, y como que tú dices, a veces estamos en una situación y no la entendemos y estamos volteando al cielo diciendo, Dios, ¿qué me has abandonado? ¿Será que Dios está tratando algo ahí contigo para sacar lo mejor de ti? Y entonces fíjate, Dios estaba en medio de todo esto y permitió que Nabu invadiera Jerusalén, y dice, junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Versículo 3. Además el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a alguno de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Y entonces tomó a este pueblo que acababa de conquistar, se lo llevó cautivo, preso, esclavo a Babilonia, y de ahí seleccionó a algunos jóvenes para que fueran a ser sirvientes en algún tipo en el palacio real. Y entonces aquí es donde aparecen estos 4 jóvenes. Fíjate que eran jóvenes como entre 16 y 19 años. ¿Sí? Aquí hay jóvenes de 16 y 19 años, ¿sí? Hay varios, o sea, eran como tú. Y esto es interesante porque eran chamacos. Porque vamos a ver una vida de excelencia que estos chamacos tenían. Ahora, el contexto es que estaban en esclavitud. Porque muchas veces nosotros nos ponemos excusas y decimos, yo sería excelente, ¿sí?, si viviera en otro país. No es cierto. O yo sería excelente si hubiera nacido en otra familia. O sería excelente si me hubieran inscrito en otra universidad. No, si no eres excelente, no eres excelente, punto. Y si eres excelente, lo vas a hacer no importando las condiciones que lleguen a tu vida. Y aquí están estos 4 chamacos en cautiverio en Babilonia. Y entonces mira los estándares que le ponen, versículo 4. Para escoger a estos jóvenes, debían de ser jóvenes apuestos, sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Los iban a meter como que a una academia ahí para enseñarles las costumbres, la lengua. Pero este es el primer punto. Siempre va a haber un estándar que la sociedad nos pone. Y aquí está el estándar que el rey Nabucodonosor le pone a estos jóvenes. Tenían que ser apuestos y sin ningún defecto físico. ¿De qué te habla esto? Te habla de una excelencia externa. Pero de esa excelencia no está hablando la excelencia del reino. Porque la excelencia del reino habla de una excelencia interna, que se va a demostrar en una excelencia externa. Pero muchas veces la sociedad se apantalla con una excelencia externa, pero no estamos hablando de esa. Ahora aquí el rey dijo, o sea, estos son los estándares, y ahí los seleccionaron a estos jóvenes. Versículo 5. Entonces el rey, a estos que habían sido seleccionados por estos estándares externos, dice, el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servían en la mesa real. O sea, era la mesa real. Han de haber comido bien, pero quién sabe qué cantidad de cosas han de haber comido. Ahora tienes que entender aquí el contexto. Los judíos, por su religión, su costumbre, para honrar a Dios, tenían una manera muy estricta de comer. Oye, hasta hoy en día lo conocemos como el kosher, ¿no? O sea, y entonces no podían comer cualquier cosa. Y aquí llegaron a Babilonia. ¿Y quién? O sea, yo creo que en Babilonia se comían cualquier cosa que se movía, aunque se siguiera moviendo, ¿no? Y dice, y su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey, en esta academia de Babilonia, ¿no? Entonces, versículo 6, entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel le llamó Beltsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Y ya está complicando aquí los nombres, así que le vamos a decir los 4 fantásticos, ¿sale? Vamos simplificando esto, ¿sale? Entonces, Nabu y los 4 fantásticos. Versículo 8, pero Daniel
se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. ¿Entiende esto? No hay nada de malo de comer carne, porque ahorita vamos a ver cómo le dieron pura verdura de comer. Él pidió pura verdura. No hay nada de malo si comes carne, cómela bien, y si es de cirlón más rico, pero come, no pasa nada. Pero aquí tienes que entender lo que tenían estos jóvenes en su mente. Ellos se les había enseñado no contaminarse a través de los alimentos. Y entonces, aunque el estándar, estaban esclavos, estaban lejos de sus papás, de su parentela, de su tierra, de sus costumbres, pero dice que Daniel se propuso no contaminarse. ¿Qué sucedió aquí? Le habían puesto un estándar a Daniel, pero Daniel se puso un estándar mayor a él mismo. Nadie se lo exigía. De hecho, se metió en problemas por ponerse ese estándar. Mira lo que dice. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Obviamente el jefe de los oficiales no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Él no era judío. Pero dice, yo me pongo este estándar. Respeta este estándar que yo estoy poniendo. Versículo 9. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales. Entonces fíjate, ¿Quién había logrado que Daniel se ganara la simpatía y el favor de los oficiales? Dios. Dios siempre está con nosotros en nuestra búsqueda de excelencia. Él va a estar respaldándonos. Y está aquí respaldando a Daniel. Y aunque se había ganado el favor, dice versículo 10, este oficial dice, se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortarán la cabeza. O sea, entiende el drama, porque no está diciendo, mira, voy a perder mi bono de Navidad. No, está diciendo, puedo perder la cabeza. Entonces estaba ahí en un problema. Siempre va a haber resistencia cuando nosotros ponemos nuestro estándar de excelencia. Versículo 11. El jefe de los oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y por su parte Daniel habló con ese guardia y nuevamente le dijo, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días, ya conociendo el temor, ¿no?, que había ahí. O sea, estos cuates pueden perder la cabeza si nosotros nos demacramos por la comida. Dice, pero haz una prueba, danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Por 10 días, haz la prueba, ¿no? Versículo 13, pasando este tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan de la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. O sea, está dando un paso de fe aquí Daniel, sabiendo que su estándar de excelencia lo tiene que mantener, confiando de que Dios los iba a respaldar. Versículo 14, el guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. 10 días no es mucho, yo creo que ni para demacrarse ni para mejorarse. Pero hay algo en el 10 muy importante, vamos a ver más adelante. Versículo 15. Al cumplir el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera que los que participaban de la comida real. Dios los respaldó. Y estos se veían más guapos, ¿no? En lo externo, que es lo que les importaba a ellos. Se veían más fuertes. Versículo 16. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Entonces ya accedió, dijo, no voy a perder la cabeza, al contrario, me van a felicitar porque esto está funcionando muy bien. Versículo 17, a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Pero ¿qué dice al principio? ¿Quién los dotó de todo esto? O sea, Dios está con nosotros en nuestro camino de la excelencia. Te voy a hablar de la excelencia, pero no te voy a hablar de un camino que tú solito con tus propias fuerzas vas a lograr, pero que tienes el respaldo del reino de los cielos cuando tú te decides poner ese estándar y Él te va a apoyar. Y es Dios que les dio esta sabiduría e inteligencia. Y ahorita vamos a ver cuánta sabiduría e inteligencia les dio. Versículo 18. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor, ¿te acuerdas? 3 años. Y conforme a sus instrucciones, el jefe de los oficiales los llevó ante su presencia. La excelencia siempre va a ser probada. Tú no puedes decir que algo es excelente hasta que no pase una prueba. Versículo 19. Luego de hablar, el rey, el mismo rey, los probó. Con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio.
Y mira el versículo 20. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló, ¿cuántas veces? 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Y eran unos chamacos, pero no eran unos chamacos en un camino hacia la excelencia, respaldados por el Dios de los cielos, que les dio esta sabiduría. Y cuando fueron comparados, fueron encontrados 10 veces mejor. ¿No te gustaría que alguien llegara, joven, en tu clase, ¿no? Llegara el director de la universidad y te dijera, ponte de pie, enfrente de toda la universidad, te quiero decir, te he encontrado 10 veces mejor. Ay, nada más 10 veces dirías, ¿no? O sea, te sentirías bien, ¿no? Aquí fueron, versículo 21, fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Porque Daniel ahí empezó y fue puesto como uno de los principales en su gobierno. Y es una aventura el libro de Daniel, lo puedes leer tú ahí. Y aunque estaban en cautiverio, Daniel fue clave para poner el nombre de Dios en alto. Y sus amigos, los 4 fantásticos. Y de ahí Daniel también fue clave para que el pueblo de Judá regresara a través de sus oraciones a Jerusalén de vuelta, más o menos en el año 420, por ahí, antes de Cristo. El camino de la excelencia, déjame regresar a la definición de excelencia. La tienes ahí en la pantalla. Tiene que ver con esforzarse. O sea, ¿quién se va a esforzar? ¿Dios o tú? Nosotros, pero tiene que ver con la mano de Dios. No es un esfuerzo que tú vas a lograr sin el apoyo de Dios. Es en el camino, en la voluntad de Dios, por lo mejor y lo que está por encima del resto. La sociedad te va a poner un estándar de excelencia, pero tú y yo estamos llamados a ir mucho más arriba. La excelencia del reino, regresando a Daniel 1:20, como dice, en todo asunto de sabiduría y entendimiento o discernimiento, dice la otra versión, ¿no? El rey que les consultó los encontró 10 veces mejores que todos. Y esto habla de nuestra vida, porque hay muchos aspectos en nuestra vida. Nuestra relación con Dios, cómo estamos con nosotros mismos, las decisiones que tomamos en la familia, en otras relaciones importantes, familia entre esposos, con hijos, con padres, con los compadres también, pero con colaboradores del trabajo, o sea, entre todos nosotros. Y somos retados, somos consultados, cómo actúas con sabiduría, con discernimiento, y tú y yo tenemos que ser hallados 10 veces mejores significa excelentes. Y habla acerca de un estándar. Y fíjate, hay una frase en inglés que me gusta mucho, que se llama raising the bar, un dicho, ¿no? O sea, raising the bar, que significa es subir el estándar o subir el listón. Y tiene que ver con la ilustración cuando un corredor va a saltar a altura, lo que hace es que se pone una marca como esta, ¿no? Y entonces se pone la marca y lo que hace es que busca una barra o un listón. Y entonces dice, yo quiero saltar 10 veces más que los demás. Pero en su entrenamiento, el corredor no llega y lo pone hasta arriba para dar el primer salto, sino que va inicialmente y lo pone bajo. Y entonces se echa para atrás, lo mide, va corriendo y hace el salto, ¿no? ¿Tú podrías saltar esto? Y sí, como de tigrito, pero sí lo salto, ¿no? O sea, muchas veces nosotros queremos ser excelentes, pero es una trayectoria, es un proceso. Tú y yo no podemos llegar y a la primera decir, yo le voy a saltar hasta acá, mira, ni llego para ponerlo, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa si tú pones un estándar en tu vida, en alguna área que Dios te está mostrando? Y comienzas poquito. Pero ya que lo saltas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Subir el estándar, subir la barra, subir el listón, ¿no? Y entonces llegas y dices, ya salté esto, ya lo logré, y entonces me exijo más, voy por más y lo intento. ¿Qué pasa si intento esto y no lo logro? Me doy por vencido y ya, no, lo dejo ahí, ¿sí? Y estoy intentando hasta que lo logre. Voy con Dios y le pido que me ayude, me entreno, me capacito y lo logro, y entonces voy al siguiente nivel. Y esto es algo importante porque la excelencia, la búsqueda de la excelencia no es perfeccionismo. Yo sé que hay algunas personas aquí
que sufren del perfeccionismo. Y a lo mejor tú que eres perfeccionista, estás escuchando de la excelencia y ya estás diciendo, sí, dígales, pastor, porque yo quiero que estos cuates le suban a su estándar, porque son unos mediocres. Exactamente, estás sufriendo de perfeccionismo. El perfeccionista lo que dice es, yo voy por todo o por nada. Y entonces el perfeccionista no comienza desde acá abajo. El perfeccionista agarra y pone el estándar hasta arriba, ¿sí? Que no lo puede lograr, ni los demás pueden lograr, y le obliga a los demás a tratar de lograrlo. Y si no lo logran, ahí se la ven conmigo. Y prefiero romper relaciones y armonía y paz, pero yo quiero lograr ese estándar. Y mira, esa no es, lo voy a poner ahí bonito, ese no es la excelencia que yo te estoy hablando. El perfeccionista, porque a lo mejor tú vives en una casa donde hay un perfeccionista, ¿no? Y tienes tu cama, y ese perfeccionista viene a checar la cama, ¿no? Y le hace así y agarra una moneda a ver si bota, ¿no? Y no bota y te la destiende. Y lo vuelves a hacer. El principal enemigo, escucha, de la excelencia es el perfeccionismo. El perfeccionista, como se pone un rango alto y dice o todo o nada, de hecho no logra una excelencia. Porque prefiere no hacerlo que tratar de intentarlo poco a poco. Entonces, no estoy hablando del perfeccionismo. Al contrario, el perfeccionismo necesitamos ser librados de eso. Pero sí estoy hablando de ir subiendo el estándar, de ir mejorando. Ahora, déjame ir hablando de subir el estándar a un pasaje donde el apóstol Pedro nos habla en su segunda carta, en su segunda epístola, y nos habla acerca de ir subiendo este estándar. Y entonces, ahí lo tienes, ¿no? Segunda de Pedro, los primeros del versículo 5 al 8. Y lo que nos dice Pedro aquí es que comienza hablando los primeros versículos de que tenemos todos los recursos, ahorita vamos a ir a esos versículos, tenemos todos los recursos para lograrlo. Y entonces dice, en vista de todo esto, o sea, en vista de que tenemos estos recursos, el respaldo de Dios, tenemos un entrenador que nos va a ayudar a saltar cada vez más altos, cada vez más excelente. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo. Ahora, déjame hacer una pausa aquí. Si tú ya saltas esto y lo dejas como el estándar de tu vida, y tú sin calentar llegas y lo saltas, ¿te estás esforzando al máximo? No. Por eso necesitamos subir. Y entonces ya lograste eso, ok, voy un poquito más. Pero, ¿sabes qué? Esto puede ser el máximo para mí. Y a lo mejor tú me ves y tú ya saltas por allá y me desprecias. La excelencia no tiene que ver con compararnos. Yo no estoy compitiendo contigo ni tú estás compitiendo conmigo. La excelencia tiene que ver que tu mañana sea mejor que tu hoy o que tu ayer. Compites contigo mismo. Quieres cada vez ser mejor, pero vas poco a poco. Pero dice, esfuércense al máximo, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Y entonces el apóstol empieza a poner cómo vamos subiendo los estándares. Y dicen, a la excelencia moral, ponle conocimiento. Al conocimiento, control propio. Al control propio, perseverancia. A la perseverancia, sumisión a Dios. A la sumisión a Dios, un afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor por todos. Este es nuestro caminar cristiano. Acuérdate, cuando tú y yo creemos en Cristo, la salvación sucede en 4 cosas. Somos hechos nuevas criaturas. Nuevas. Y lo que Dios hace nuevo lo hace excelente. Nos hace parte de la familia de Cristo. Nos justifica con el Padre. Tú y yo ya podemos platicar con el Padre por los méritos de Cristo. Pero ahí comienza el proceso de santificación, el proceso de excelencia, el proceso donde vamos subiendo nuestros estándares poco a poco. Y al principio vamos como bebitos, o sea, aunque sea un salto suavecito, pero lo vamos saltando, pero ¿qué pasa si tú no te pones un estándar? Pues no estás avanzando en esto. Y el apóstol está diciendo, a la excelencia moral ponle conocimiento, y al conocimiento control propio, perseverancia, sumisión a Dios, afecto fraternal, amor por todos. O sea, vele agregando, ve caminando en esto. Y yo puedo ver en esto que Pedro nos dice 3 áreas en nuestra vida, 3 relaciones en nuestra vida en las cuales tenemos que ser excelentes. La primera es que tenemos que tener excelencia en nuestro comportamiento con Dios o en nuestra relación con Dios.
Y esta es la parte virtud. Virtud significa excelencia moral. Tú y yo tenemos que tener una vida de excelencia moral. Muchas veces vemos el estándar. ¿Cuál es nuestro estándar? Jesucristo. Y nos vemos a nosotros y decimos, no hombre, nunca. Súbele tantito y súbele tantito y vele exigiendo. Esfuérzate al máximo y vas caminando en esto. Mira lo que nos dice 2 de Pedro 1:3. Ese es el principio del capítulo que decíamos. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado, ¿cuánto? Todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Cuánto nos ha dado? Y entonces, si ya tenemos todo de parte de Dios para lograr una vida de rectitud, ¿por qué no tenemos una vida de rectitud? Porque no tenemos un pensamiento de excelencia. Porque nuestro estándar ni siquiera hemos comenzado a ponerlo. Pero entiende esto, no es algo que tú vas a lograr solo. No te estoy diciendo esfuérzate, enciérrate en tu casa y lo vas a lograr. No, es acércate con Dios, por Él ha dado todo lo que necesitamos. Él nos ha dado eso. Dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel, está hablando de Jesucristo, que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Ahorita vamos a hablar de la excelencia de Cristo. Pero Jesucristo, el que es excelente, Él nos ha llamado. Y cuando nos ha llamado, cuando hemos conocido a Jesucristo, lo hemos aceptado. Ese es el camino a la excelencia. Primero recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y entonces tenemos todo el respaldo del cielo. Así como David y sus amigos lo tuvieron. Cuando tú dices, me comprometo a esto, entonces empieza a venir ese apoyo para que tú y yo vivamos esa excelencia moral. Si tú no crees en Dios, ¿por qué ibas a tener una excelencia moral? La excelencia moral, o sea, de hecho la moral está dictado por una autoridad superior que nos dice, esto es bueno y esto es malo, esto te conviene y esto no te conviene. Y como tú y yo creemos en Dios, entonces tomamos sus estándares, sus consejos, sus mandamientos y queremos cumplirlos para agradarle a Él, sabiendo que no es por nuestras fuerzas. Sabiendo esto, escucha esto, que aunque no lleguemos a cumplir alguno, nuestra salvación no es por saltar la barra. Nuestra salvación está porque creímos en Cristo Jesús. Pero como ya hemos creído y tenemos ya salvación, tenemos ya la vida eterna, y ahora el excelente vive en nosotros, Jesucristo, entonces nos esforzamos al máximo para agradar a Dios. ¿Tu relación con Dios es una relación excelente? ¿Tu comportamiento con Dios es un comportamiento excelente? Y a lo mejor dices, todavía no. Pues esfuérzate. ¿Dónde estás? Comienza a avanzarle. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Pues leemos la Biblia. ¿Cómo va tu lectura de la Biblia? Y no te estoy diciendo, lee 5 horas al día la Biblia, léelo 5 minutos. Y después vendrán 10. Medita, estúdiala, conoce, ora, congrégate. ¿Sí? La segunda relación es que tenemos que tener excelencia en nuestro comportamiento con nosotros mismos, en nuestra relación con nosotros mismos. Y algunos de ustedes ni sabían que tenían una relación con ustedes mismos, ¿no? Dominio propio, ahí viene, o sea, el dominio propio tiene que ver con nosotros. Fíjate la definición de dominio propio. Es la habilidad para ejercitar la voluntad, mi voluntad, no tu voluntad. O sea, mi dominio propio no es que voy a ejercitar tu voluntad, no. Mi dominio propio es que yo ejercito mi voluntad con el fin de controlar, gobernar y refrenar nuestros deseos, emociones y comportamientos. O sea, no es de que, ups, me ganó la emoción, ¿no? Me ganó el sentimiento, me ganaron las ganas, ¿no? O sea, no, pues dominio propio. Pero fíjate, es nuestro comportamiento contigo mismo. Escucha, yo creo que las principales promesas que rompemos son las que nos hacemos a nosotros mismos. Y claro que si rompemos promesas con nosotros mismos, pues vamos a romper promesas con otros. Pero cuando tú te hagas una promesa, cuando tú digas, esto lo voy a hacer, me voy a dedicar a esto, este es el estándar, pues es una promesa firme y fuerte. Y tienes que ser excelente contigo mismo. Y tenemos que ponernos metas en lo físico, en lo mental, hay que educar la mente, en lo emocional y en lo espiritual. Pero cuando tú hagas un compromiso contigo mismo, peléalo. No lo dejes ahí. Porque si tú logras
ser excelente contigo mismo. ¿Sabes qué va a suceder? Es como componer los vidrios. Vas a empezar a ser excelente con otros. Vas a empezar a ser excelente con aquellos que te necesitan. ¿Qué es lo tercero? Bueno, déjame ir a Proverbios 16:32, hablando del dominio propio. Mejor es ser pacientes que poderosos, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. A veces aplaudimos al que conquistó una ciudad. Apláudele a aquel que cumplió lo que se prometió a sí mismo. Aquel que tiene dominio propio. Ese es alguien excelente. Lo tercero es ser excelente en nuestro comportamiento con otros. Y el apóstol Juan escribe en 2 de Juan 1:6, el amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros. ¿Eres excelente en tus relaciones? Joven, con tus papás, ¿eres excelente? ¿O le andas ocultando cosas, le andas mintiendo? Papá, ¿eres excelente con tu hijo? ¿Le dedicas tiempo y un oído para entenderlo y escucharlo? ¿Eres excelente en tu matrimonio? Mañana, el miércoles tenemos una plática para matrimonios. Si quieres ser excelente, vente a esta plática. O sea, ¿cómo estás en tus relaciones? Necesitamos ser excelentes. ¿Por qué la excelencia? El llamado a la excelencia tiene que ver con la excelencia de Cristo, porque tiene que ver con formar el carácter de Cristo en nosotros. Él es el excelente. Y entonces lo vemos a Él como un modelo, como un estándar, y queremos que Cristo crezca en nosotros. La excelencia de Cristo nos llama a ser excelentes. ¿Por qué? Porque está fundado. ¿Quieres pasar a la siguiente? O sea, Dios nos llama a la excelencia como algo fundado y coherente con todo lo que Jesús es. En Jesús está la belleza, el poder y la excelencia. Y cuando tú y yo creemos en Cristo, invitamos al excelente a vivir en nuestro corazón. Y entonces nuestro comportamiento excelente empieza a ser coherente con todo lo que Jesucristo es, hace, dice. Y vamos poniendo el estándar, porque el Espíritu Santo llega a tu vida y te dice, ya no hables de esa manera, te la pasas maldiciendo. Y empieza ahí un conflicto, porque entonces tú le dices al Espíritu Santo y le dices, pero es que yo me crié en rancho y así soy. Y el Espíritu Santo te dice, ya no eres de rancho, ahora eres de reino, eres hijo del rey. Habla excelente, relaciónate excelente. Y poco a poco, no es comparado con otros, es tu propio paso, pero de acuerdo a la excelencia de Cristo. Jesucristo, cuando estaba enseñando en el Sermón del Monte, estaba rodeado de puro religioso ahí. Los religiosos ponían unos estándares religiosos que nadie podía alcanzar, pero Jesucristo les decía, ustedes han oído decir, no maten a su hermano, ¿sí? Pero yo les digo, cualquiera que se enoje con su hermano, asesinado. Subía el estándar, ¿no? Ustedes han oído decir, no adulteren. Pero yo les digo, cualquiera que ve a la mujer de su hermano para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Qué haces? Sube el estándar. No de una manera religiosa, sofocante, de una manera en libertad, pero en nuestros estándares. Y ten esto en claro, porque a veces dice, es que Dios es tan bueno, Cristo es puro amor, me aguanta todo. No, Él vino a subir el estándar en nuestra vida. Él va poco a poco, sin condenación. Él no te condena, Él no te señala, pero Él te invita y te dice, vamos a subir el estándar. Tú puedes más. La excelencia de Cristo, déjame mencionarte algunas. Él nos da una mejor esperanza, porque ha dado un mejor sacrificio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes el pueblo de Judá tenía que sacrificar cada rato para estar a cuentas con Dios, pero vino Jesucristo el excelente, y una vez fue suficiente, porque Él dio su vida en sacrificio por todos nosotros. Y ahí selló un mejor pacto en el que vivimos tú y yo, basado en mejores promesas. Estamos en mejores promesas. Y entonces fíjate, si has creído en Jesucristo, eres discípulo de aquel que es excelente, y nuestra vida debe caminar hacia esa excelencia en un proceso, sin condenación, sin obligación, como algo que nos invita. Mira lo que dice Filipenses 1:6. El apóstol Pablo dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, ¿quién comenzó la obra en ti? Dios la comenzó, y como Él la comenzó, dice, la continuará hasta que quede completamente terminada.
No estás solo en este camino de excelencia. Dios está contigo y está trabajando en ti. Hay que cooperar, hay que esforzarnos al máximo, hay que prestar oído porque Dios te dice no mientas. Y ahí viene la batalla y al principio dices, ya dejaste de decir esas mentiras, pues ya no voy a decir, o sea, esas mentiras grandotas, ¿no? Pero sigues con esas mentiritas blancas, que no existen las mentiras blancas. Pero viene el Espíritu Santo, te vas a pescar, ¿no? Y en lugar de decir, pesqué un salmón así, el Espíritu Santo te dice la verdad. Y entonces tú dices, pues el charal era como así, pero peleó y sabía bien rico, ¿no? O sea, y empiezas a ser honesto, excelente en todas las cosas, poco a poco en tu vida. Déjame terminar con Efesios 2:10. Mira lo que dice. Pues somos la obra maestra de Dios. Mi mamá cuando ella era chiquito me presentaba así. Me decía, esta es mi obra maestra. Mis hermanos rechinaban dientes, ¿no? Yo creo que yo necesitaba más ayuda que mis hermanos y por eso me echaba eso, ¿no? Pero mira, el Padre en los cielos, cuando te presenta, dice, aquí está mi obra maestra. ¿No te anima esto? Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Porque a lo mejor tú dices, pero es que no conoces mi pasado. Mira, no necesito conocerlo. Porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Tu historial ya no cuenta. Ahora tú tienes una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, pero comienza excelente. No traigas aquellas cosas mediocres de la vida pasada. Ahora comienza en un nuevo nivel y estándar. Poco a poco, dice, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros. ¿Quién las preparó? Dios. Y todas esas cosas son excelentes. Cierra tus ojos. Voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Y medita en esto un momento. Quizá algo de lo que hemos hablado te impactó más. Y el Espíritu Santo te está hablando. Esa área que tú tienes que llevar a excelencia. No es en tus fuerzas. No lo tomes como algo de condenación. Tómalo como una oportunidad. Pero pon ese estándar. Y todo comienza en Cristo Jesús. Si no tienes al excelente en tu vida, no puedes caminar excelencia. Y quizá tienes que tomar un momento ahí en tu lugar para confesar a Jesucristo, para decirle, Jesús, yo creo en ti. Yo quiero que tú vengas a mi vida. Yo quiero que tú seas el Rey y Señor, que llenes mi corazón. Quizá el Espíritu Santo te ha estado hablando de algún área en tu vida. Es un área que tú tienes que poner delante de Dios, pedir su ayuda, escuchar su consejo. Excelencia tiene que ver con la ayuda del Espíritu Santo cuando igualas tu hacer con tu potencial. Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Quieres poner la última frase ahí de la presentación? Ser excelentes para hacer la diferencia. Tú no eres un vidrio roto. Tú eres un hermoso cristal que Dios ha restaurado, está perfeccionando, está hermoseando, y a través de él se puede ver a Cristo. Sé excelente y entonces vas a hacer la diferencia. ¿Te imaginas, familia, esta iglesia excelente en nuestra nación, en nuestro estado? A veces dices, ¿qué puedo hacer para Puebla, para México? Sé excelente. Y eso se va a notar, eso va a causar un impacto y una transformación.